Buenas a todos y bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración e indagación del ser humano y su consecuente provecho. En el día de hoy vamos a indagar en lo que hemos estado explorando en estos últimos vídeos. Como siempre, recordamos la teoría de la personalidad, indicador Myers-Briggs. Para todo aquel al que no le suene nada de esto, pues ya por aquí por la descripción pondré el link de los tests de los otros vídeos los cuales hacen referencia a este test de la personalidad y esa teoría, obviamente. Y lo que venimos a comentar hoy aquí es una de las 16 personalidades. En específico, vamos a comentar una de las personalidades que se integran dentro de los centinelas. Recordemos aquel supragrupo, que es uno de los 4 supragrupos de esta personalidad. En el día de hoy vamos a comentar el ISTJ, que es una personalidad importante, como todas, la verdad. Pero el condicionante es que vamos a hablar del ISTJ sano, porque como siempre llevo la distinción entre una personalidad sana e insana. ¿Y qué se puede decir del ISTJ? Pues muy fácil. Primero debemos explicar las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas, primeramente tenemos que nombrar el sí. Ya probablemente lo conozcáis. El sí es esa función cognitiva que estaba presente en el ISFJ como función dominante, como función primaria, y en el ESFJ en la segunda posición, o sea, la función auxiliar. En este caso, el ISTJ lo vuelve a tener en la función dominante, el sí. En este caso es un poco lo mismo, pero con una variante. El sí, de nuevo, es una vertiente, la que nosotros llamamos percepción interna. Pondré también los links del vídeo de las funciones cognitivas para que esto suene. Es una función cognitiva, el sí, que alberga datos. Es propiamente dicha, una base de datos donde alberga memoria, donde se albergan pasadas experiencias y en este caso pasados procedimientos, porque cuando hablamos del ISFJ hablábamos del sí y el fe, o sea que eran experiencias y digamos obras o posiciones pasadas con respecto al comportamiento que se tuvo en el pasado con los demás. Es decir, estaba más enfocado a lo que era las relaciones interpersonales. En este caso, el ISTJ, el sí, está combinado con el T. Entonces el sí aquí podemos decir que es una base de datos para los procedimientos y para maniobrar de una manera, digamos, automática y sistemática. Entonces, ya dijimos sí, T, en lugar del fe, como hablábamos en la otra personalidad. En este caso es el T. El T es lo mismo, es un juicio externo, de igual manera, tiene que ver con lo que está en el exterior, con las ideas del exterior, manipularlas, en el buen sentido de la palabra, como siempre, manipularlas y llevarlas a un orden estructural lógico. Es decir, con esto podríamos decir que los ISTJ son personas perfeccionistas, son bastante ecuánimes, justos y tienen una capacidad de concentración muy alta. La verdad que yo personalmente admiro, la verdad,
esa capacidad de concentración. Son bastante expertos en una disciplina, solo abarcan a lo mejor, es muy posible que solo abarquen una disciplina, pero son muy expertos en ella, o sea que se focalizan demasiado en ser buenos en una disciplina, en un oficio, en un trabajo, etc. CITE, lo acabamos de explicar, CITE, y luego el FI. El FI es un juicio interno, la vertiente de juicio interno. La función cognitiva es el FI, en este caso. Esto es que le da, es un poco parecido al TI en el ISFJ, que era un poco como una especie de filtro de capacidad selectiva, capacidad de seleccionar bien digamos, los procedimientos que a ti más te convengan. En este aspecto es bastante importante para que no caiga en una variante insana esta personalidad. Entonces el FI es demasiado importante para eso, porque da esa capacidad de selección, da ese sentido de identidad también a la personalidad. También es importante porque el FI es una especie de filtro, como dijimos, una especie de filtro para analizar concienzudamente y detenidamente los actos que previamente se han elegido de forma deliberada, por decirlo así, ¿no? Y pues el cuarto lugar, la función en la cuarta posición, que es la amenazante, como siempre decimos, función amenazante, es el NE, el mismo que tenía el mismo problema básicamente que el ISFJ, es decir, que el NE, como sabemos, es percepción externa, es la vertiente esa de percepción externa. La función cognitiva NE, en este caso, es para buscar nuevos estímulos, nuevas experiencias, pero de manera intelectual, con ideas abstractas. Y eso choca bastante con la manera del sí de maniobrar, es decir, que el sí lo que adquiere son procedimientos desde una base de datos que ya se ha experimentado, pero es imposible para ellos, casi imposible, poder barajar otras posibilidades más allá de las que ya saben. Entonces siempre hay una especie de conflicto entre sí y NE, como siempre hemos dicho, y este, digamos, el punto débil, se podría decir, el punto débil de este ISTJ. Eh, Cabe decir que el ISTJ es muy muy común en los hombres, tanto como lo era el ISFJ en mujeres, por eso que digamos que ISTJ es 19 o 20% en hombres, de la población total, y 10% en mujeres, o sea que conforma más o menos el 14% de la población total, igual, exactamente igual que el ISFJ, eran 14 ambos géneros, este también es 14 ambos géneros. La verdad que las labores en las que se pueden desempeñar son muy, muy difíciles, a mi modo de ver, la verdad. Ya diré en otro vídeo qué tipo de personalidad soy yo, de las 16. Pero yo los admiro bastante porque son radicalmente opuestos a mi personalidad, el ISTJ. Y estando sanos, como lo estamos analizando hoy, son realmente eficientes, son realmente productivos, son realmente rentables. Por todo aquello que hablábamos de esa manera automática, esa eficiencia que tienen, y automática y sistemática de hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es su mejor desempeño dentro de la sociedad? Pues fácil. Labores como contable, se me ocurre abogados también, jueces sobre todo, más que abogados, jueces.
esa ecuanimidad de velar por los ciudadanos, pero de una manera, digamos, lógica, de una manera justa. También digamos que son estas personalidades que te hacen un organigrama a la perfección, saben calcular perfectamente los tiempos para realizar un proyecto. En definitiva son como unas calculadoras humanas, por decirlo así, ¿no? Y la verdad que son muy importantes porque, por ejemplo, en todos estos oficios son muy efectivos. Por ejemplo, también otro oficio que se me viene a la cabeza es los típicos responsables de aduana, los que se encargan de dejar pasar la mercancía de que viene de otros países. Estas personas tienen que tener una capacidad de concentración muy alta y con creces este ISFJ la cumple. Pero como siempre todos tenemos nuestras taras y nuestros puntos débiles, y el del ISTJ es, como dijimos, la incapacidad de mirar de forma lateral y ver otras perspectivas o otras maneras de, de proceder a aplicar diferentes métodos. Pero en definitiva es una personalidad más necesaria cuando está sana, muy necesaria, porque también suponen ese sostén, ese pilar dentro de la sociedad. Y en definitiva, como digo, muy necesarias y muy efectivos para el desenvolvimiento de todas las personalidades que están a su alrededor. Y bueno, yo creo que por hoy ya se ha explicado bastante bien lo que son todas las funciones cognitivas y la personalidad ISTJ en general. Y como siempre, comentadme, suscribíos si no lo estáis, y en cualquier momento pondré los links en la descripción y podéis enlazar toda esta información con mi blog, ahí donde tengo todo más detallado. Y como siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo y ya nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.